Presidenta. Alma Muñoz de La Jornada. Hoy se publica que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos difundió, la participación de agentes de su Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en operaciones contra carteles del narcotráfico en territorio mexicano. ¿Qué información le dieron en el gabinete? Es falsa, y esa fotografía que sale en primera plana de La Jornada no corresponde a ninguna operación en México. Ayer sí, pero no corresponde. Ayer hablamos con el fiscal. Les voy a poner, ayer estuve hablando un buen rato con el fiscal general de la República y hoy tocamos el tema en el gabinete. Hay agencias de Estados Unidos que permanentemente ponen denuncias en la Fiscalía General de la República de que bajo su inteligencia saben que hay laboratorios o saben que viene una carga de precursores ilegal, se pone denuncia y opera la Fiscalía General de la República bajo esa información con elementos de la Policía Ministerial, de la Agencia de Investigación Criminal o de alguna de las fiscalías. Desde hace muchos años, desde que estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador y a la fecha, no participan ni coordinando ni elementos de alguna agencia en algún operativo en nuestro territorio. Entonces, esa fotografía, se está viendo de dónde salió esa fotografía. Primero, si hay elementos de otro país, o de Estados Unidos, de alguna agencia. Y segundo, esa fotografía a qué corresponde. Pero no es una fotografía que corresponda a lo que viene ahí en esa publicación. De hecho, entiendo que ayer se informó al periódico de que no correspondía a ninguna operación de los laboratorios. Esta que se refiere a esta publicación son ¿cuántos laboratorios se han? Más cerca de 1000 desde que llegamos nosotros al gobierno, 800, casi 900, que se informó el martes pasado. Algunos son denuncias que ponen agencias de investigación a través de la embajada en la Fiscalía General de la República como denuncia que puede presentar cualquier ciudadano mexicano o extranjero. Y a partir de ahí se hace la investigación. Entonces, como dije ayer, hay coordinación, hay colaboración, hay cooperación en el marco de respeto a nuestras soberanías. No hay subordinación ni participación de elementos de alguna agencia de Estados Unidos en algún operativo. Y eso es a lo que me refería ayer, que cambiaron las cosas. Antes era muy distinto durante los periodos o durante el periodo neoliberal, de los gobiernos del neoliberalismo, y particularmente en la época de Calderón, que se abrió la posibilidad de que se entrara a que operaran las propias agencias en los operativos. Eso desde que llegó el presidente López Obrador ya no ocurrió. Aquí está Marcelo, fue canciller con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, ¿por qué no comentas algo con relación a esto? Sí. Sí, con todo gusto, muchas gracias. Bueno, yo diría que inclusive, si ustedes recuerdan, se hicieron una serie de reformas de ley a raíz de la detención de General Cienfuegos y se establecieron una serie de obligaciones y de restricciones legales y esas pues siguen vigentes, básicamente para evitar precisamente lo que se había dado, particularmente en el sexenio de Felipe Calderón, de que teníamos tanto en algunas dependencias mexicanas como en instalaciones mexicanas presencia de ellos en todo. Incluso se hicieron operativos en México en su momento. Entonces, eso cambió radicalmente y eso provocó también muchas fricciones, debo decir, en ese tiempo con la Embajada de los Estados Unidos, con las agencias y demás que estaban en contra de esa legislación.
Pero bueno, el estatus hoy es totalmente distinto a lo que era antes, para empezar por cuanto a obligaciones y restricciones legales que tienen establecidas. ¿Sí de acuerdo? Es decir, desde que llegó la Cuarta Transformación, la relación con Estados Unidos y sus agencias es distinta. Entonces, sí es importante, ojalá la jornada saque también en primera plana la respuesta de la Fiscalía o de la Secretaría de Seguridad o de la Defensa, porque no corresponde esa fotografía a algún operativo que se haya hecho en nuestro país que tenga que ver con alguna denuncia. ¿Ustedes están rastreando de dónde pudo provenir esta Sí, se investigación? puede buscar de dónde viene esta fotografía, pero incluso ahí se dice un vehículo de la Defensa. En la fotografía no se observa ningún logotipo de la Defensa Nacional. Entonces, lo puedo decir con la información de Fiscalía, de Defensa, de Secretaría, pero además porque así está la ley en nuestro país y porque así es la convicción de la presidenta, porque ese es nuestro mandato, de cuidar la soberanía, y que la relación con Estados Unidos hay mucha coordinación, muchísima colaboración en información, en inteligencia, pero en México opera las agencias mexicanas y allá en Estados Unidos pues las agencias de Estados Unidos. Me decía ayer el fiscal que en particular esto que informó de la incautación de droga y el desmantelamiento de este laboratorio fue una denuncia que puso la Embajada de Estados Unidos, y a partir de esa información se opera y se desmantela el laboratorio. Hay casos similares del otro lado. Por ejemplo, con información de la Fiscalía, en Estados Unidos se desmanteló un laboratorio en Arizona, de la Fiscalía General de la República, pero no hay participación de las agencias en los operativos. Presidenta, ¿qué atribuye? Porque esta difusión, de hecho ahorita lo estoy viendo en las redes de la Embajada de Estados Unidos en México. ¿A qué atribuye esto? Y sobre todo porque hoy llega el nuevo embajador. ¿Qué mensaje? Bueno, hoy llega el embajador, el lunes lo vamos a recibir con otros embajadores que hay que entregar sus cartas, y vamos a platicar con el embajador. A Estados Unidos no le gusta, o a las agencias en particular, que no puedan entrar como entraban antes. Pues ellos quisieran seguir operando como en el periodo del neoliberalismo, en el periodo de Calderón. Entonces, no nos olvidemos de aquel personaje de la delincuencia organizada que en una ejecución extrajudicial fue presentado en los periódicos nacionales y que la propia embajada dijo fue operación de la DEA. No, en este caso se colabora, coordinamos, pero no hay operación en donde participen agentes de Estados Unidos. ¿Y usted cómo en nuestro territorio. ¿Cómo calificaría entonces que la embajada haya mandado en redes esta información? Incluso están difundidas aquí en sus redes las fotografías. Pues es lo que les digo, no les gusta pues que la presidenta diga que se va a defender la soberanía. Pero con el presidente Trump hay muy buena relación y con el secretario de Comercio hay muy buena relación y con el secretario del Tesoro hay muy buena relación y hay mucha comunicación permanente con distintas instituciones del gobierno de Estados Unidos. Entonces habrá algunas personas que no, o sea, que quisieran participar como era antes,
Pero no, eso ya cambió y de ahí no nos vamos a mover. Primero porque la Ley de Seguridad Nacional, a ver, pon de una vez primero la Constitución y luego la Ley de Seguridad Nacional. A cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, no, es primero es el 19, ¿no? Primero el 40. El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación. Eso ya es constitucional. Tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. ¿Y cuáles son las leyes aplicables? La Ley de Seguridad Nacional. Los agentes extranjeros deberán observar las siguientes disposiciones. 1. Solo podrán desarrollar las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas en términos de lo dispuesto en la acreditación que se hubiese expedido a su favor. 2. No podrán ejercer las facultades reservadas a las autoridades mexicanas, ni podrán aplicar o ejecutar las leyes extranjeras en territorio nacional. 3. Deberán abstenerse de realizar gestiones directas ante autoridades distintas de la Secretaría de Relaciones Exteriores o de las dependencias que corresponden en términos de los respectivos convenios de cooperación internacional suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional. Deberán poner en conocimiento de las autoridades mexicanas que corresponda en términos de los respectivos convenios de cooperación internacional suscrito por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional, la información de que se alleguen en el ejercicio de sus funciones. Deberán presentar ante las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana un informe de carácter mensual en las materias relativas a los convenios de cooperación, adelante, bilateral suscritos por el Estado mexicano en materia de seguridad y que contribuyan a preservar la seguridad nacional. En dicho informe se deberán incluir las actividades y gestiones que desarrollen ante las diversas autoridades federales, de las entidades federativas y de los municipios. Tendrán prohibido realizar o inducir a terceras personas a realizar detenciones, a realizar acciones tendientes a la privación de la libertad, a allanar la propiedad privada o a cualquier otra conducta que resulte violatoria de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes nacionales aplicables. Entonces está muy clara la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Entonces en ese marco hay coordinación, hay colaboración y hay cooperación en ese marco. ¿Le enviará un extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos por esta difusión? No se trata de estar, pienso yo, ahí en un debate. Yo creo que lo importante es que el pueblo de México sepa que cambiaron las cosas en el país a partir de diciembre de 2018 y que nosotros, incluso fue propuesta nuestra el cambio constitucional, pues no vamos a permitir la violación a nuestra soberanía. Eso es todo. Entonces es una relación de respeto que hasta ahora se ha mantenido con el presidente Trump. Entonces, ¿qué caso tiene que el pueblo de México sepa, eso sí, y los medios, que esa fotografía no corresponde a lo que dice el texto? Entonces sí fue una denuncia de estas instituciones de Estados Unidos, pero toda la operación la realiza la Fiscalía General de la República y pide apoyo de la Defensa, de la Marina o de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para hacer estas actividades. Y estas denuncias son
permanentes, no es que haya ocurrido en una sola ocasión. La Embajada de Estados Unidos presenta denuncias a la Fiscalía General de la República a partir de las investigaciones y de la información que ellos tienen. Presidenta, ¿siente que los están presionando a través de este tipo de mensajes? Presión, ¿no? Nosotros tenemos muy claro nuestros principios, lo que representa la ley y nuestro mandato popular. Entonces, no hay presión. Sencillamente, sí es importante que el pueblo de México siempre sepa esto y que bajo ninguna circunstancia se va a permitir el injerencismo o la violación a nuestra soberanía.